de 2 esta semana. Saludamos a José Miguel Sánchez, es psicólogo del trabajo, coach de directivos. José Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, José Miguel, una crisis que empezaba a fraguarse la semana pasada. Veíamos cómo se celebraba un consejo de administración. La semana pasada la SEPI, la SEPA y también Amber Capital llegaban a un acuerdo para controlar el consejo de administración de la compañía. Este lunes se celebraba además un consejo de administración extraordinario después de la salida de 6 consejeros del consejo. Veíamos como la última división, que era de Silvia Iranzo, era motivada por el desacuerdo con las decisiones que se habían adoptado la semana pasada de cese de algunos miembros de la Junta de Accionistas, la no reelección de esos 5 consejeros, y decía que bajo su criterio esas actuaciones suponían rebajar el estándar de gobierno corporativo de la compañía. Son cuestiones críticas en un momento en el que los criterios ESG y de buen gobierno corporativo es una de las patas. Ahora mismo tienen una especial relevancia en todas las empresas, en su evolución, en la confianza que depositan los accionistas, inversores, por supuesto también los gestores más especializados. En este caso, este tipo de decisiones, este tipo de ceses, de dimisiones, ¿cómo pueden afectar? No solo hablamos del caso de Indra, sino de cualquier empresa y sobre todo de una empresa de tal tamaño. Lo primero que tenemos que saber es ¿qué es la reputación corporativa? Todo el mundo habla de ella, pero realmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ello? Fíjate, nos referimos a la opinión colectiva que tenemos sobre una compañía, en este caso Indra. Y esto tiene que ver con los resultados, esto tiene que ver con las noticias que salen sobre la misma compañía y tiene que ver también con las acciones que realiza esta compañía y que son públicas. Al final, cuando estamos hablando de reputación, también estamos hablando, como tú decías, de RSC, de esa responsabilidad social corporativa. Resumiéndolo muy fácil, la RSC es que una empresa tiene la responsabilidad de hacerlo bien. De hacerlo bien en 4 ámbitos principales: el entorno, la filantropía, pues esas causas, esas ONGs a las que ayuda, la parte ética, cómo se gestiona, esa parte de gobierno corporativo que estabas comentando, y la parte económica, hasta qué punto las inversiones que hace, cómo se financia, etcétera. Bueno, pues es acorde a unos principios éticos de la compañía. Claro, sabiendo esto, conociendo esta definición, claro que afecta a una compañía como Indra que de repente 7 de sus consejeros dimitan. Y dimitan porque no están de acuerdo con los movimientos que se están llevando a cabo. Y no están de acuerdo porque ya no se consideran que pueden tener esa independencia que a ellos les da la posibilidad de tomar decisiones, de ayudar a la compañía, incluso de acompañar a la compañía hacia los lugares hacia los que quiere ir. Por lo tanto, todas estas noticias, todas estas dimisiones están yendo en contra de la compañía, sin ninguna duda. ¿Por qué es esto? Porque al final nosotros los seres humanos tenemos como una especie de tendencia a fijarnos más en lo negativo. Y últimamente, en los últimos días, todas las noticias sobre Indra son negativas. Y eso está en nuestro cerebro. Nosotros tenemos más curiosidad e incluso generamos más actividad eléctrica cuando los estímulos son negativos, cuando las noticias son negativos. Todo esto está haciendo que el valor de la compañía caiga, no sé si en los primeros días, que llegó a caer la acción un 15%, todo esto al final hace que la opinión pública y los diferentes grupos de interés, que ahora veremos quiénes son, pues confíen un poco menos en la compañía. Interesante, sobre todo, José Miguel, porque aquí los medios de comunicación tenemos un papel muy relevante. Es cierto que al final nosotros somos los generadores de parte de esa opinión con las noticias que publicamos y al final supongo que debemos entonar también el mea culpa. A veces nos podemos dejar llevar por un optimismo o un pesimismo desmesurado en función de las noticias o de las informaciones que vayamos conociendo y que por supuesto vayamos publicando
publicando, trasladando al público. En el caso de esta crisis que está viviendo Indra, ¿cómo se puede encauzar? Es decir, ahora mismo, ¿cuál es el margen de actuación con el que cuenta la compañía para poder restaurar esa imagen corporativa y poder engrosar la base de esa RSC, ¿no?, de esa responsabilidad social corporativa que mencionabas? Para mí hay como diferentes palancas para llegar a eso. La primera, sin ninguna duda, es acabar con esta crisis lo antes posible, con un ejercicio de transparencia en la comunicación. Tú decías que a veces los medios de comunicación podéis ser culpables. A mí, en este caso, me parece que simplemente habéis trasladado la noticia. La noticia es la que realmente es negativa y por eso los consejeros deciden dimitir. Para mí hay más de acciones que se están tomando por parte de la compañía. Y para mí, como te decía, hay una serie de palancas. Una es la comunicación, acabar con esta crisis lo antes posible, comunicarla transparentemente, salir de ella y bueno, pasar de página. Para ello hay cosas como el liderazgo. El liderazgo ahora mismo está en entredicho. Tiene que volver a tomar liderazgo. No sé cuál de los diferentes grupos que están entrando, incluido el gobierno, quién tomará ese liderazgo, pero el liderazgo tiene que entrar dentro también de lo que es la gestión de la compañía. Una cosa muy importante en estos casos es no perder el foco en el cliente. El foco en el cliente y en la calidad de los productos y servicios, sobre todo en este caso Indra, muchos de los servicios que hace y ser responsable con todos esos servicios y estar detrás de cada uno de esos servicios y productos. Luego hay otra parte que para mí es clave, que ya lo hemos comentado, que es la ética. Es decir, tenemos que continuar con esa ética que traían hasta ahora y ahí tienen que tomar acciones que rápidamente, bueno, pues lleven a otro lugar la mente de la opinión pública, que ahora mismo pensamos que, bueno, pues esta compañía es menos independiente que lo era antes. Con lo cual tiene que tomar decisiones hacia esa independencia, a retomar esa independencia. ¿Para qué? Para que el rendimiento financiero no caiga y para que al final los empleados, y aquí hay una parte de los grupos de interés que nos estamos olvidando, que es, decíamos, unos los clientes, pero por otro lado están los empleados. Los empleados que están ahora mismo están en un lugar de duda, están en un lugar de cambio, de incertidumbre, que no saben hacia dónde va a ir. Pero imagínate que tú estuvieras en un proceso de selección con esta compañía o que en el futuro esta compañía te llamara. Te va a generar una serie de dudas que te van a atraer mucho menos, con lo cual si nos damos cuenta o empiezan a hacer muchas de estas palancas, o realmente el daño puede ser muchísimo mayor por una acción, bueno, pues que está teniendo todas estas consecuencias que hemos dicho, 7 consejeros que dimiten en una semana. José Miguel Sánchez, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por analizar desde el punto de vista psicológico y sobre todo desde el punto de vista de actuación, de buena gobernanza, un tema de actualidad como es este. Un abrazo. Gracias, Marta. Buena tarde. Un abrazo. Mientras tanto, nosotros tenemos que pasar